Yo puedo leer. Dele. Ok. Motivo de consulta, fiebre, dolores musculares generalizados, rash y ganglios inflamados y dolorosos. Enfermedad actual. Paciente femenino de 29 años de edad, natural y procedente de Caracas, quien consulta por presentar fiebre desde hace una semana, acompañada de mialgias generalizadas, adenopatías dolorosas en varias zonas del cuerpo y erupción papulosa con petequia generalizada. Además, tos con expectoración y dolor en la parte inferior del hemitórax derecho. Antecedentes eruptivas de la infancia. Refiere baños en ríos de Naiguatá. Tiene varios animales en el patio de su casa, entre ellos gatos, perros y aves. Palomas. Examen físico. Paciente bien orientado en tiempo, persona y espacio. Temperatura oral 39 grados centígrados. Tensión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 100 pulsaciones por minuto y frecuencia respiratoria 30 respiraciones por minuto. Dolor a la palpación en masas musculares y en el cuello, donde se aprecian varias adenopatías de 1 centímetro de diámetro, dolorosas no adheridas a planos profundos. Presenta exantema maculopapular generalizado, excepto en palmas y plantas. Ruidos cardíacos eh, Rítmicos irregulares. rítmicos irregulares con disminución del murmullo vesicular y presencia de crepitantes en base del hemitórax derecho. Abdomen blando, depresible con hígado palpable a 2 centímetros del reborde costal derecho. Resto del examen dentro de los límites normales. Hematología. Hemoglobina en 13 gramos sobre decilitro. Hematocrito 41%, glóbulos blancos 10.000, plaquetas en 170.000, fórmula leucocitaria segmentados 60%, linfocitos 30%, monocitos 5%, eosinófilos 2% y basófilos 3%. En tórax, zona de condensación en base del hemitórax derecho. Otros exámenes, Paul Bunel negativo, entre paréntesis, explica que el test de Paul Bunel se utiliza para evaluar la presencia de mononucleosis infecciosa o enfermedad producida por el virus de Epstein-Barr. Coombs negativo, entre paréntesis, explica que el test de Coombs pretende detectar si las madres que son RH negativo tienen o no anticuerpos contra la sangre RH positivo. Y el BDRL negativo. Hemaglutinación para toxoplasma 1/128.000 y EDR para toxoplasma negativo. Ok. Ok, chicos. Entonces, ¿qué tiene esta señora? Bueno, yo diría que una toxoplasmosis aguda generalizada. Perfecto. Por supuesto que eso es lo que tiene. ¿Cuál es la clínica característica de una toxoplasmosis aguda generalizada? La linfadenopatía. Y que las características de esa linfadenopatía suelen ser ¿dónde? Retrocular. Cervicales, ¿Ah? Cervicales o retrocular. cervicales. Retrocular no, cervicales posteriores, ¿ok? Cervical posterior, toda la cadena, lo que está por el cuello, por la parte de atrás del cuello. Serían retroauriculares. De repente dijiste eso y yo lo entendí mal. Ok, Sí, retroauricular. perfecto. Ok, perfecto. Entonces, ¿son unas adenopatías que tienden a ser dolorosas o no? Son indoloras. Tienden a ser indoloras, no adheridas a plano. Cuando están adheridas a plano, ¿son sugestivas de qué? Tumoraciones, Exacto. Tumores neoplastos malignos, y de neoplásicos, malignidad. exacto. Perfecto. Ok, entonces estamos hablando de unos ganglios que están aumentados de tamaño, pero que no tienen características malignas, sino benignas. Ok, ¿cuánto tiempo dura una toxoplasmosis aguda generalizada? 1 o 2 meses. Exacto, 1 a 3 meses. ¿Y va a depender de qué? Que se quiten los síntomas? ¿Se quitan Eh, solos o necesita tratamiento siempre?
¿Me oyeron? Y ninguno sabe y ninguno lo quiere tirar a pegar, por lo menos. Bueno, yo diría que cuando se comienza a reactivar la respuesta celular en el paciente, Exacto. Entonces, si el paciente sobrevive de aquí a 3 meses, que se produzca la inmunidad celular, se le quita la toxoplasmosis aguda igual sola. Sin embargo, como es una enfermedad que puede llegar a ser mortal, evidentemente que tenemos que darle tratamiento al paciente. Ok. Entonces, eh, ¿qué otra cosa tiene por lo que uno dice que es una enfermedad generalizada, aguda generalizada y no otro tipo? Fiebre y mialgias. Porque tiene otras cosas, es un síndrome febril, muy bien. Entonces, lo importante es entender que la paciente tiene fiebre, que en este caso lo que tiene es una semana con la fiebre, pero tiene fiebre. Además de eso, nombraste las mialgias, ¿dónde están aparte de aquí? Dolores musculares generalizados. Ajá. Bueno, de hecho, si se fijan acá, aquí está resumido cómo define uno toxoplasmosis, aunque aquí ponen ganglios dolorosos. Tienden a ser indoloros, pero podrían estar dolorosos. Ok, entonces, si yo les digo a ustedes, justifique sus respuestas, ¿cuáles son? Pónganme 4 cosas características de esta enfermedad que tiene la paciente. Tiene erupciones de mácula papulosa. Ajá, lo primero, cuando yo defino una enfermedad. ¿Cuáles son las primeras 2 cosas que yo tengo que nombrar si estoy hablando de toxoplasmosis? el síndrome febril prolongado y Muy bien. la linfadenopatía Y cervical. linfadenopatías que a predominio de la cadena cervical posterior. Ajá. Perfecto, muy bien. Entonces, esas 2 son las primeras. Y después, ¿cuáles son las otras cosas que suelen acompañar este cuadro? La mialgia, el rash maculopapular y puede no haber hepatosplenomegalia. Perfecto, muy bien. Ok. ¿Cuál es la complicación que tiene esta paciente? ¿No tiene ninguna complicación? Tos con expectoración. Ajá, ¿y qué más tiene a nivel pulmonar? Tiene los crepitantes en base de mi tórax derecho. Ok, ¿y qué significa eso? Una neumonitis. De hecho, está descrito como una neumonía aquí en este cuadro, ¿ok? Porque acuérdense que cuando hablan de crepitantes, ya no están hablando, si fuera neumonitis, ¿qué espero ver qué espero encontrar en el examen físico? ¿Cómo diferencio en un examen físico una neumonitis de una neumonía? ¿Alguien sabe? Es tonto. Y sí se lo saben, pero no piensan, no quieren pensar. Tienen hambre. ¿De verdad? ¿Me oyen? No puedo creer que Sí, haya profe. 40 personas aquí y que ninguno me pueda responder algo. ¿Qué diferencia hay entre una neumonía y una neumonitis al examen físico auscultatorio con un estetoscopio? Ustedes ya vieron pulmonar en medicina interna, así que vamos. Láncense a tirar flechas. Profe, en los comentarios le escriben Gabriel Rodríguez los crepitantes y Joyce Nell le pone los Por sibilantes. alguna razón no los oigo. Ok, pero Ajá. les están escribiendo allí. Ok, ahora sí te oigo. Ajá, que nada, que le escribieron en el chat, Gabriel le puso los crepitantes y Joyce Nell le puso los sibilantes. Ok, ¿y en cuál hay crepitantes y en cuál hay sibilancias? Pero sí, esa es la razón. En neumonía hay crepitantes, muy bien, María Paulina. Y en las neumonitis hay sibilancias. Exactamente, esa es la idea. Ok, entonces, este paciente, según lo que me están describiendo realmente es una neumonía o una neumonitis. La neumonía. Neumonía. Una neumonía. Una neumonía, ¿ok?
O sea que lo que tiene es una complicación y si hay neumonía es por sobreinfección bacteriana, ¿ok? Que no coincide mucho, pero eso es lo que están describiendo según este caso que está puesto acá. Lo ideal hubiera sido describir cuáles son las posibles causas de muerte en una toxoplasmosis generalizada en cualquier persona que tenga una infección muy severa, o sea, con un inóculo muy grande. Una sepsis. Miocarditis. Miocarditis está bien. Una Encefalitis, Encefalitis, muy bien. también. hepatitis y Neumonitis, esplenitis. hepatitis y esplenitis. Perfecto. Ok. Muy bien. ¿Cuál es la forma evolutiva patógena en esta enfermedad? Los taquizoitos. Muy bien. ¿Y cuáles son las células blanco de esta enfermedad en esta fase? Todas las células nucleadas. Muy Todas las bien. células nucleares. Ajá. Ok, todas las células nucleadas. Entonces, a ver, ¿qué más que sea importante? ¿Y cuál es la patogenia de esta fase? ¿Por qué ocurre esta infección generalizada? ¿Me oyen? Atrévanse, cualquier cosa. Entre todos lo vamos sacando. Ya sé que no estudiaron. Es por la reproducción rápida de los taquizoitos. Muy bien, perfecto. ¿Y la reproducción rápida de los taquizoitos qué produce? Genera una lisis celular. Lisis celular. ¿Y qué más, qué pasa además de la lisis celular? Bueno, o sea, eso va a generar inflamación del tejido. Ahí, Muy bien. exacto. Y María Paula, evidentemente, sí, y papel. evidentemente si estamos hablando de itis, estamos hablando de inflamación. Pero cuando yo pienso en toxoplasmosis, esas lisis O sea, celular, ¿cuál es la patogenia en la que yo debo pensar primero? O el sea, parásito va a penetrar en las células, pues. ¿A eso se refiere? te perdí. ¿El parásito va a penetrar? O sea, O sea, él como cuando, un... o sea, Vamos, dale, Edgar. habla. Dale, Ah, ok. Edgar. O sea, cuando el enterocito, o sea, cuando el enterocito le esté destruido por este parásito, es cuando comienza a viajar, en este caso, vía hematógena, que es a donde puede llegar, en este caso al pulmón. ¿Solo llegó a pulmón? Bueno, también llega a hígado por el hecho de que tiene hepatomegalia. Y solo llegó a hígado y a pulmón. No, No, porque sí, O sea, por todo el cuerpo. Es hematógena y linfática. Es una diseminación por todo el cuerpo. Exactamente, es generalizada. Por eso es que yo siempre les digo no toxoplasmosis aguda, sino que les digo toxoplasmosis aguda generalizada, para que asocien que el parásito está migrando a todo el cuerpo y por ende hay múltiples órganos afectados. ¿Ok? Perfecto. ok. Muy bien. Ajá, entonces llegó a múltiples órganos porque hubo diseminación linfática y hematógena. Y después de eso, ¿qué es lo primero que aparece en la respuesta inmune del paciente? Los anticuerpos. una respuesta humoral. Muy bien, los anticuerpos. ¿Y esos anticuerpos qué generan? ¿Qué causan? La destrucción de Activación del complemento. ¿Qué dijiste, Rebeca? Repite. la destrucción de los trofosoditos extracelulares. Ok, de los taquizoitos extracelulares. Acuérdense que en toxoplasmosis siempre tenemos que hablar de taquizoitos o bradizoitos, pero no podemos decir trofozoitos, ¿ok? Aunque son trofozoitos. Ok, entonces Vale. destrucción de todos aquellos taquizoitos que estén migrando libres por la sangre o por la linfa. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Pues se detiene esa diseminación por la sangre y por la linfa y él empieza a diseminarse por contigüidad, ¿Él? el parásito. ¿Y el parásito? ¿Qué dijiste? Comienza a diseminarse por contigüidad.
Ok, se comienza a diseminar por contigüidad. Muy bien. Y cuando se disemina por contigüidad, ¿qué producen las células adyacentes? Que ya lo Una, dijeron. re- una respuesta celular. Va a inducir a la largo una respuesta celular, pero ¿cuánto tiempo tarda en ocurrir una respuesta celular en cualquier ser humano? 1 o 2 De semanas. a 2 meses, ¿no? 1 o 2 meses, incluso No, es de hasta, puede llegar a ser hasta 3 meses, pero más o menos digamos que en promedio entre 1 y 2 meses. Ok, muy bien. Entonces significa que durante ese mes en donde no se ha producido respuesta celular, ¿cuál es la patogenia? Diseminación por continuidad. ¿Eso produce qué? En la Eh, Lisis celular. lisis celular, muy bien. ¿Y qué más? Necrosis Necrosis. focal. la Necrosis, de las células perfecto. Necrosis del parasitarias. tejido. Perfecto, necrosis focal del tejido. Ok, muy bien. Y la principal patogenia entonces en la toxoplasmosis siempre va a ser necrosis focal y no les puede faltar eso en la patogenia. Ok, ok. Entonces, hablamos de la clínica, hablamos de las clínicas más comunes, las posibles causas de muerte, hablamos de cuáles son las formas parasitarias infectantes para que nos dé toxoplasmosis aguda. El quiste maduro. Puede ser un ooquiste maduro. ¿Hay alguna otra forma de que nos pueda dar una toxoplasmosis aguda? los quistes tisulares. Los quistes tisulares. Exactamente, me puedo contaminar también por ingestión de carnes contaminadas con quistes tisulares. ¿Por qué? Porque ellos contienen taquizoitos. Ellos contienen ¿qué? Bradizoitos. Bradizoitos. ¿Y qué le va a Bradizo- pasar a esos bradizoitos cuando se los coma quién? El hospedador accidental. No, básicamente se reactivan esos bradizoitos y pasan a ser taquizoitos con reproducción rápida. Perfecto. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Qué condición tiene que tener el que se comió esos quistes tisulares? Una respuesta. Bueno, puede estar inmunosuprimido Podría o ser. ajá, Y puede tener una alta carga parasitaria, o sea que consume muchos. No, esa no es la respuesta. La alta carga parasitaria lo que nos va a hacer es susceptibles a severidad, pero no es la respuesta a la pregunta actual. doctora Paulina coloca en el chat falta de anticuerpos contra T. gondii. Falta de anticuerpos, perfecto. Si no tiene anticuerpos, no tiene tampoco inmunidad celular. Ok, o sea que la respuesta es simplemente una persona que se está infectando por primera vez y por ende no tiene defensas contra, es una primoinfección. Ok. Entonces, Ok. aunque la forma parasitaria infectante sea un bradizoitos, al no tener una inmunidad celular, como bien estaba diciendo, eh, a ver, eh, María Paulina, ciertamente esos bradizoitos se van a reactivar y al reactivarse generan la infección aguda en esa persona que nunca había tenido antes toxoplasmosis. ¿Hay alguna otra forma parasitaria que pueda, otra forma evolutiva que pueda ser forma parasitaria infectante para el humano? Estas son las únicas dos formas evolutivas infectantes, o quistes y bradizoitos. Sí, ¿no? ¿Alguien piensa en una más? ¿Me puedo infectar con taquizoitos? Sí, Sí, Ok, ¿y cuál fue el mecanismo de transmisión? Podría ser transfusión sanguínea. Podría ser, sí. puede ser accidental en laboratorio o transmisión ah, vertical de la madre al feto. Perfecto, esa es o también exactamente la idea. trasplantes. O que sea un trasplante, exactamente. Bueno, el trasplante no tanto, el trasplante son, ¿cuál es la forma evolutiva involucrada en los trasplantes? El quiste Mm, tisular. Un El quiste quiste con tisular y bradizoitos. la forma evolutiva, ¿cómo se llama? Bradizoitos, exacto. Bradizoitos. Perfecto. Entonces, quiste tisular es una estructura
pero la forma parasitaria es lo que está dentro de ese quiste tisular que se llaman, ya lo dijeron 100 veces, bradizoitos. Muy bien, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver qué más. ¿Alguna pregunta de ustedes con respecto a esta paciente? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál sería la conducta de ustedes con esta paciente que les llegó al ambulatorio donde ustedes están haciendo su pasantía rural o su ruralito? Eh, Disculpe, profe, no escuché bien lo que dijo. ¿Cuál sería su conducta? ¿Qué van a hacer con esta señora? O sea, Ujú. ¿La mandan para su casa? ¿La hospitalizan? Se le administra tratamiento contra Toxoplasma gondii. Muy bien. ¿Y la hospitalizarías o la mandas para su casa? Yo creo que sí habría que hospitalizarla, ¿Por qué crees tú, Daniel, que habría que Hospitalizarla. hospitalizarla? porque podría complicarse y fallecer. ¿Cuál es la complicación que ya sabemos que tiene? La neumonía, Exacto. La Y la paciente tiene hepatitis. una neumonía y sabemos que está, o sea, está realmente en esos cuadros en donde uno sospecha que podrían complicarse, ¿ok? Bueno, los blancos deberían haber estado un poco más altos, ciertamente. ¿La hemoglobina está normal o anormal? está normal. ¿Los glóbulos blancos están normales o anormales? Están en el límite superior. Pero Pero todavía no. normales, según esto, están normales. ¿Las plaquetas? Sí están bajas. Sí, pero hasta ambas. 150 todavía está normal, más o menos normal. ¿La fórmula leucocitaria es normal o anormal? Creo que normal. Está Sí, bastante normal. yo también creo normal. Si yo quisiese ponérselos a normal, a ver, alguien que me diga qué cambiarían para que uno dijera, bueno, sí, la paciente está en una respuesta inflamatoria aguda importante. Invertiría el orden, o bueno, los porcentajes de linfocitos y segmentados. Muy bien. 60 de segmentados es un poquito bajo, y linfocitos en 30 es un poquito alto, pero no lo suficiente. Normalmente los monocitos deberían estar más altos en estos pacientes. Y los glóbulos blancos seguramente deberían estar más altos también, particularmente si la paciente tiene realmente neumonía y la complicación fuera bacteriana. ¿Ok? Si no, deberían ser signos de neumonitis con los glóbulos blancos elevados, quizás una velocidad de sedimentación globular aumentada, etcétera, etcétera. Entonces, Paul Brunel me dio negativo, sé que la paciente no tiene mononucleosis infecciosa. Evidentemente, entonces, si les pidiese un diagnóstico diferencial no parasitario, la mononucleosis infecciosa evidentemente sería un diagnóstico diferencial. El CUMS negativo, realmente no tengo idea de por qué se lo mandaron a hacer porque la paciente ni siquiera está embarazada. Por lo menos no hasta donde yo vi. Traté de buscar, pero no. Ajá. Y la hemaglutinación de toxoplasma en 1 sobre 128.000, ¿qué significa? Significa que está positiva en 128.000, en una dilución de 128.000, ¿ok? Eso significa que está altamente positivo. Y una IDR negativa, ¿qué me sugiere? Intradermorreacción. Es una intradermorreacción, pero si está negativa, ¿qué sugiere? Ah, Que no colocaron que es no hay infección respuesta, crónica. Que no hay una hipersensibilidad retardada. Exacto. ¿Y qué significa para el médico eso en este momento? que está en un proceso agudo. Exactamente, que está en un proceso agudo. Muy bien. Perfecto, que no tiene todavía signos de toxoplasmosis, o sea, todavía no tiene una respuesta celular y por ende la intradermorreacción da negativa. Muy bien. Si no tuviéramos esto que está escrito aquí, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta paciente?
además de clínico epidemiológico, que ya lo vimos. Dentro de la epidemiología, ¿qué es lo que nos interesa? De las que están ahí puestas. La única que me deberían nombrar en la justificación. En Los el patio animales, los gatos. del gato. Ok, solamente los gatos. Ok, principalmente gatos. Evidentemente que podrían nombrar, de repente el gato come palomas, pero no es necesario. Y que se infecte con las palomas. Ok, ajá. ¿Cómo haríamos el diagnóstico si no tuviera estos resultados que están aquí, en donde ya me están diciendo que la paciente tiene toxoplasmosis? Por serología, Ajá, ¿y qué le van a pedir? IgG, IgM. En este caso, deberíamos ver IgM positivo por ser agudo el ¿Solamente? proceso. Ok, y la verdad es que la paciente solo tiene una semana, pero igual si le sumas a eso el periodo de incubación, debe tener por lo menos 2 semanas de infección. O sea que, ¿puedo conseguir la IgG positiva o no? Probablemente en la Mm, tercera semana aparecería la IgG positiva. Ok, podría aparecer entonces una IgM positiva que solo fuera la IgM positiva, muy bien. ¿Qué tengo que hacer si solamente tengo IgM positiva? Hacer una prueba de antígenos. No existe. Hacer prueba de avidez La prueba de avidez se hace con ¿qué tipo de inmunoglobulina? con la Con IgG. IgG. Ujú. Con IgG, y acabamos de decir que solo la IgM está positiva. ¿Cómo sé si es un falso positivo o si realmente es toxoplasmosis? Una PCR. Sí, podría mandar a hacer una PCR, pero para hacer PCR necesito un fluido corporal y bueno, ella tiene expectoración, sí, podría ser con la expectoración del tórax, o sea, bronquial podría ser. Bien, pero no es lo más común. ¿Qué otra cosa? Puedo utilizar otra inmunoglobulina como marcador, que en este caso podría ser la IgE. Sí, muy bien, si estuviéramos en un país donde se pudiera hacer, en Venezuela no hay. ¿Qué más? Más sencillito. Una ELISA. Cuando dijimos serología, estamos hablando de un ELISA, porque el método inmunológico que vamos a aplicar es un ELISA, tanto para IgM como para IgG. ¿Qué más? Un extendido de linfa. No, es bastante poco probable que eso dé positivo. Es sencillito, ya les iba a decir. Es sencillito, o sea, si yo sospecho que es toxoplasmosis, la IgM me dio positiva, pero no estoy 100% segura porque podría ser mononucleosis, podría ser, ¿cómo se llama la otra? Citomegalovirus, podría ser, o sea, realmente clínicamente este cuadro podría ser cualquier cosa, cualquier síndrome febril infeccioso, ¿ok? Además tiene una sola semana de evolución, puede ser cualquier cosa. Pero si es viral, yo no le voy a dar tratamiento, pero si es toxoplasmosis, tengo que darle tratamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué creen que hagas para corroborar que esa IgM realmente es por toxoplasmosis? Un inmunoblot. No, es que no es otra técnica. Es lo mismo, pero ¿qué es lo que se hace cuando yo sospecho, pero no estoy, por ejemplo, me podría haber dado todo negativo, pero yo estoy casi segura que es toxoplasmosis. ¿Qué voy a hacer? Demostrar el parásito. No, Confirmar con los Un laboratorios. PCR. ya nombramos al PCR, pero es que obtener toxoplasmas de este paciente es muy difícil en toxoplasmosis. No se hace demostración del parásito casi nunca. Es tonta la respuesta, les juro que no tienen que buscar nada complicado. O sea, Repetir la prueba. por supuesto. ¿Y cuánto tiempo después la repito? 3 semanas después. Ahora pegar. ¿Cuánto tiempo esperarías? Bueno, la mía sería por la vía media de los anticuerpos. Ajá. ¿Cuál sería entonces? 8 a 10 días están diciendo por el chat. Ok. Normalmente es como 2 o 3 semanas, ¿ok? Ok. 2 o 3 semanas entre que yo
o sea, por ejemplo, esta paciente llegó con una semana de fiebre y de repente no ha hecho ni IgM ni IgG, ¿ok? Le hice su serología, le hice además todo lo que está escrito aquí abajo, le hice para ver si tenía mononucleosis, le busqué citomegalovirus, o sea, le mandé a hacer una batería de todo lo que podría hacer, ¿ok? Y resulta que me dio todo negativo porque la paciente apenas está empezando. ¿Qué voy a hacer? Repito los exámenes 2 semanas después, ¿ok? 1 o 2 semanas después, dependiendo de cuánto tiempo considere yo que es necesario para que dé positivo, ¿ok? Ok, entonces esperé 2 semanas y repetí. Cuando le mandé a repetir, ¿cuáles son las 3 cosas que tiene que decir el récipe? Anticuerpos IgG. Tiene que decir IgG, ¿qué más? Antitoxoplasma gondii, ¿qué más? IgM y la prueba de avidez de IgG. Perfecto, tiene que decir esas 3 cosas que sean específicas anti-T. gondii. Ok, perfecto. Y si fuera una toxoplasmosis aguda, porque estamos viendo un cuadro típico de toxoplasmosis aguda, ¿qué espero encontrar? Mayor IgM que IgG. Ya va, no importa si es mayor o menor. ¿Qué me tiene que dar la IgM? El resultado de la IgM me tiene que dar Positivo. positivo. Eso es toda la respuesta, que me dé positivo. La IgG, ¿cómo espero que me dé? Negativa. Positiva, porque ya pasaron Positivo. 2 semanas Bueno, más. claro, en la Claro. repetición sí. Claro, positiva, me va a dar positiva. ¿Y la avidez de IgG? Menor a 30%. Menor a 30%. Muy bien, perfecto. Entonces, eso es todo lo que yo tengo que hacer para poder diagnosticar toxoplasmosis aguda. Ok, y entonces ahora que sí tengo mi diagnóstico corroborado, le voy a dar tratamiento a esa paciente y específico, la voy a hospitalizar porque además tengo que estar segura de si es neumonía, qué bacteria es la que tiene, tengo que cultivar ese esputo, tengo que darle entonces antibióticos específicos tanto para la neumonía como para la toxoplasmosis aguda generalizada. Ok. Ajá. ¿Qué más que sea importante? ¿Se les ocurre algo más? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Quién es el hospedador definitivo de Toxoplasma gondii? El gato. Muy La bien. canina. ¿Quién es el hospedador? ¿El ser humano es un hospedador de qué tipo? Accidental. Muy bien. Accidental. Perfecto. Ok. ¿Y cuáles son los hospedadores intermediarios por excelencia para el gato? Los roedores. Y las Roedores y aves pequeñas. Perfecto. Que se coman, que los gatos se los coman. Perfecto. Y ya dijimos cuáles eran las 3 formas evolutivas que son infectantes. patógenas y... No. ¿Cuáles son las formas Ah, ok. evolutivas infectantes tanto para el gato como para los hospedadores intermediarios y accidentales? Conquistas maduros, Muy radizoides bien, y taquizoides. perfecto. Ok, entonces son tanto los ooquistes maduros que tienen en su interior los ooquistes maduros. esporoquistes con esporozoitos. Perfecto. Ok, 2 esporoquistes con sus 4 esporozoitos en cada esporoquiste. Muy bien. ¿Qué importancia tienen esos esporozoitos? ¿Qué papel juegan los esporozoitos en la toxoplasmosis? Son los que invaden los tejidos. Los enterocitos solamente, ¿ok? Porque Los- son los cuando la forma parasitaria es el ooquiste. ¿Ok? Perfecto. Ok, ¿qué nos faltará? Yo creo que ya cubrimos todo. Vamos con el siguiente caso. ¿Quién quiere leer? Yo lo puedo leer. Del. Historia de primera de control de niños sanos. Paciente JCH, sexo masculino, edad cronológica 6 años, 4 meses y 12 días. Antecedentes neonatales y obstétricos. Producto de sexta gesta de madre de 35 años al momento de la concepción. Embarazo simple, controlado con serologías negativas para VIH y VDRL al primer y tercer trimestre. Obtenido por parto eutóxico simple a las 36 semanas por ruptura prematura de membranas de 12 horas de evolución.
Lloró y respiró al nacer espontáneamente. Peso al nacer 2,1 kilogramos, talla al nacer 45 centímetros. Alojamiento conjunto por 48 horas, cuando es trasladado a retén patológico para ganancia de peso y por sepsis neonatal temprana. Recibió tratamiento endovenoso por 21 días y egresa sin complicaciones. Otros antecedentes. Anemia ferropénica diagnosticada hace 12 meses. Inicia ferroterapia y ácido fólico que cumple de manera irregular, en vista de lo que incluye en la dieta carne cruda 3 veces a la semana y jugo de guayaba. Examen oftalmológico. Agudeza visual 6/150, ojo derecho, ojo izquierdo. Fondo de ojo, afectación de mácula y coroides bien delimitada, pigmentada, bilateral de 5 milímetros en el ojo izquierdo y 1 milímetro en el ojo derecho. Perfecto. ¿Qué tiene ese paciente? Una chorioretinitis Ok. aguda, podría decir. No la llamas agudas. ¿Cuál es el apellido de las corioretinitis? De hecho, ¿cuándo se infectó este paciente? Este paciente masculino. Una coriolitinitis congénita, o sea, se infectó en el momento de nacer. Probablemente sí, la madre tuvo toxoplasmosis durante el embarazo. ¿En qué trimestre esperan que hubiera ocurrido la infección en este paciente? Sí, bueno, que realmente sí tenía. ¿Qué signos tenía cuando nació el bebé de toxoplasmosis? ¿Qué cosas tienes que se asocian a toxoplasmosis? ¿Saben qué significa parto eutóxico simple? Parto natural. Parto normal, exacto, y que es de un solo bebé, que no fue embarazo gemelar ni nada de eso. Ok. ¿Cuánto es el número de semanas? ¿Alguien sabe? Eso no, todavía ustedes no lo han visto, pero el número de semanas normales de un embarazo. De 37 Entre a menos 42. 42. Ok, de 38 a 42, y el promedio realmente debería ser 40, o sea, el número es 40, pero puede ser de 38 a 42. Perfecto. Pero igual, como ustedes no han visto todavía ginecobstetricia, pues se les puso 36 semanas con ruptura que estamos diciendo que es prematura porque fue antes de las 38 semanas. Y que además el parto duró más de 12 horas, lo cual también es anormal, ¿ok? Porque lo normal es que dure menos o sea, hasta 12 es normal. En el si es la primigesta, esta es una sexta gesta, eso debería haber nacido en 3 horas y tardó 12 horas. Lloró y respiró al nacer espontáneamente, perfecto, pero no nos dijeron si el Apgar, si se tardó un poquito o no. ¿Cuál es el peso normal de un recién nacido? ¿Alguien sabe? De 2,500 a 3,500. Perfecto, tendría que tener al menos 2,500 y tiene 200, o sea que tiene Bajo peso al nacer. bajo peso al nacer, muy No le bien. estás estacional. Perfecto. La talla normalmente no se usa tanto para más nada, pero sí nos dijeron que después de que nació, 48 horas después lo pasaron a retén patológico, o sea y pasó 21 días hospitalizado. ¿Ok? No sabemos exactamente qué fue lo que tuvo, excepto que diagnosticaron fue sepsis neonatal, probablemente asociado a las 12 horas de la ruptura prematura de membranas. Y nos están diciendo entonces que ahorita tiene 6 años, pero que cuando tenía 5 tenía anemia, ¿ok? Le dieron tratamiento, etcétera, y empezó a comer carne cruda 3 veces a la semana a partir de allí para subirle supuestamente la hemoglobina. Ok, ¿cómo saben cuáles son las cosas que tiene este paciente que nos indican que la toxoplasmosis es congénita, la toxoplasmosis ocular o corioretinitis por toxoplasma? Es congénita y no adquirida. ¿Es bilateral? Muy bien, que es bilateral. ¿Qué más? Que hay afectación de la mácula. Y que afecta principalmente a la mácula. Ok, muy bien. Esas son las características principales. Y la otra cosa es que es muy necrotizante. Ok. Entonces, el que sea bilateral,
y que afecte la mácula es un indicativo de que probablemente, y que además tengo suficientes datos en la historia clínica que me hablan de que fue que el bebé al nacer algo tenía, son indicativos de que sí podría haber sido una toxoplasmosis congénita, asintomática o con síntomas inespecíficos que no las trataron adecuadamente y que este paciente está haciendo toxoplasmosis ocular 6 años más tarde. Ok, ¿hasta qué edad puede hacer un paciente toxoplasmosis ocular después de que hubo transmisión congénita? Hasta la segunda o tercera década de la vida. Exacto, como hasta los 15 años, ok. Perfecto. Ujú. Ok, sí. Ok. ¿Qué más que sea importante? ¿Tienen alguna pregunta sobre toxoplasmosis congénita? Por ahora no. Ok, entonces fíjense que puedo tener toxoplasmosis congénita. Al nacer, la puedo tener posterior, o que el niño haya nacido asintomática y que haga toxoplasmosis congénita posteriormente, sin tener toxoplasmosis, ¿ok? O sea, tiene una infección crónica que se reactiva y genera toxoplasmosis congénita, ¿ok? Listo, vamos con el siguiente caso. ¿Quién quiere leer? Yo puedo leerlo. Dele, Daniel. Ok. Historia de primera de control prenatal. Paciente MGM de 30 años, natural y procedente de San José, Cotiza, Distrito Capital, primigesta, con embarazo de 10 semanas por fecha de última regla, planificado, deseado. Antecedentes. Niega patología médica, antecedentes quirúrgicos o transfusionales. Epidemiológicos, conoce al chipo, contacto con gatos y sus crías que merodean por su vivienda. Examen físico, peso 60 kilos, talla 160 centímetros, tensión arterial 168 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 88 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria 16 por minuto, llenado capilar menor de 3 segundos, ORL cardiopulmonar sin alteraciones, abdomen, fondo uterino palpable, infraumbilical. ¿Cuál es su plan de trabajo? Ujú. Ok, ¿esta paciente tiene algún síntoma de algo? ¿Hay algo que les diga que esta paciente está enferma? No, No. No, perfecto, es un control prenatal vulgar y silvestre a las 10 semanas. ¿Cuál es la edad, cuántas semanas tiene normalmente la mujer cuando va a su primer control prenatal? 8 semanas. Exacto, Oh, yeah. entre 8 y 12 semanas. Perfecto, muy bien. Que sería como a los 2 meses, 2 meses y medio, que se da cuenta de de que le faltó, ya tiene bastante tiempo sin que le venga la regla. Ok, perfecto. 8 a 10 semanas es lo normal. Ok, entonces, ¿cuál es la conducta para cuando a ustedes se les presenta acuérdense que ustedes van a ser médicos rurales, ¿ok? Entonces, en teoría, el paciente les está llegando a ustedes al ambulatorio donde ustedes están haciendo su año rural. ¿Qué harían con esa paciente? Conducta. Bueno, habría que realizarle primero un eco en ese caso y serologías no solamente para toxoplasmosis, sino de hepatitis, VRDN y otras enfermedades. Perfecto. Hepatitis no tanto, pero sí se le hace de rutina. Se hace toxoplasmosis, VDRL VIH. y VIH. Ok, de rutina. A veces inclusive, ¿qué es TORCH? Toxoplasma, citomegalovirus, herpes simple y Zika. Ah, y O de otras, Rubiola, rubiola. citomegalovirus. rubiola, Ajá. exacto. Me faltó la R. ICH. Ese es citomegalovirus y herpes. Y ¿Y herpes qué virus. significa si las pongo juntas? Ah, Chagas, CH, ¿no? Chagas congénito también. Ok, Ah, a ver qué me falta por ahí. O es de otros, exacto. Me falta VIH también. ¿Cuál es la característica común al síndrome de Torch? ¿Qué es lo que tienen en común todas las enfermedades que forman parte del síndrome de Torch, además de ser una infección congénita? microcefalia. Produce microcefalia. Sí, pero no es lo principal. Bajo, Ah, bueno, que bajo peso y nacen talla al nacer. con... Podría cursar normalmente con bajo peso al nacer. ¿Qué más?
Y con hepatosplenomegalia. Es un síndrome exacto, es un síndrome hepatoesplénico febril o de mal manejo de la temperatura. Acuérdense que los recién nacidos a veces pueden hacer fiebre, pero también pueden hacer hipotermia por inmadurez del hipotálamo y la enfermedad. ¿Ok? Entonces, un síndrome febril con hepatosplenomegalia al que se le adiciona siempre un toque a Anémico. ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener para que yo las agrupe? Además de ser un síndrome hepatoesplénico febril. Puede haber anemia, ciertamente, pero hay algo, o sea, hay algo que, por lo que, o sea, me falta, que de hecho ustedes nombraron algo, pero en general, ¿cómo lo llamo? ¿Son enfermedades endémicas? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. No, a ver, estoy definiendo el síndrome de Torch. Para que yo diga que un paciente tiene TORCH, o sea, o le voy a hacer diagnóstico diferencial con las enfermedades de TORCH, la forma como yo defino todas ellas, lo que tienen similar, va a ser un síndrome hepatoesplénico, un síndrome de febril o sea, mal manejo de la temperatura, porque podría ser hipotermia también, y la tercera cosa que tienen todos, ¿cuál es? Que algunos hacen microencefalia, pero no todos. Toque a Al sistema nervioso central. exactamente, y toque del sistema nervioso central. ¿Ok? Buen presente. Ok, entonces esa es lo que me faltaba para que nombraran, para que nombraran. Ok, entonces, ¿entendieron lo que es TORCH? ¿Y por qué en medicina agrupamos todas esas enfermedades dentro de TORCH? O sea que me falta también ahí sífilis, me falta VIH, ¿ok? Que es la S al final. Ok, conducta con esta señora entonces. Le voy a mandar a hacer, como bien dijo Natalia, le voy a mandar a hacer serologías específicas. Y las serologías tienen que ver con TORCH, ¿ok? O sea que le voy a mandar a hacer, ¿qué le voy a pedir o sea, ¿qué le tengo que pedir entonces? Serología para, Para VIH, para sí, sífilis, para Hepatitis. asma, para hepatitis, para... hepatitis, yo no ah, sé si No, herpes. herpes, más que Herpes. citomegalovirus, también es muy importante y podría ser de Zika, rutina. Hep- Chagas, que lo mencionó. Hepatitis no recuerdo que se haga, ¿ok? Que yo sepa no se hace de rutina. Para mandar a hacer la hepatitis, a ver, ¿qué sentido tiene mandarle a hacer esas cosas a la señora? Además de hacerla gastar dinero. Que son transmisibles al feto. El Ok, feto. y la hepatitis forma parte de TORCH. No. No, entonces eso no está incluido, ¿ok? Ok. Ok. Entonces, ajá. Evidentemente que sí, probablemente rubiola, algunas otras cositas, todo aquello que sea teratogénico y que le cause daño al feto y se pueda transmitir de forma congénita. Ok, listo. Ahora, para toxoplasmosis, porque evidentemente nosotros nos vamos a dedicar a toxoplasmosis. ¿Cuál es el plan de trabajo en esta mujer? ¿Qué le voy a mandar a hacer? Cuando ella vino a su primer control a las 10 semanas. Una serología, una ELISA de ¿Qué va a IgG. decir el récipe? ¿Qué van a escribir en el récipe? IgG, mi prueba de avidez para Toxoplasma gondii. ¿Esta paciente tiene una infección aguda? Ah, no. 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 Ok, y si la tiene es asintomática. Entonces, si yo lo único que quiero hacer es despistaje, ¿qué pido? Pido IgG. Ok, muy bien, solamente IgG. Ok, le voy a pedir IgG. Y esa IgG me puede dar positiva o negativa. Ok, si me da positiva, ¿qué voy a hacer? Ahí es donde se procede a pedir la avidez de IgG e IgM. Perfecto. Y si me sale IgG positiva con IgM negativa, ¿qué van a hacer?
Eso significa que es una infección crónica y que la madre ya en algún momento de su vida tuvo toxoplasmosis, por lo cual ya tiene anticuerpos y no hay diseminación hematógena. Entonces el bebé ya no va a verse afectado por la Perfecto. toxoplasmosis. Ok, entonces ahora dime, ¿qué le dices a esa mujer ese día que le mandaste a hacerlo y tienes los dos resultados ya en la mano? Dile a la mujer, ¿qué le vas a decir? Bueno, hay que explicarle que ella ya presentó toxoplasmosis en un momento de su vida y que por los momentos, por esa enfermedad, no tiene que preocuparse en transmitírsela a su bebé, pero tiene que hacerse controles de serología si, por ejemplo, VIH salió negativo y BRDL también en los próximos trimestres. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, si ya yo tengo una IgG positiva con una IgM negativa, yo le digo a la paciente, esto significa que alguna vez te infectaste con toxoplasmosis, pero que ya no tienes toxoplasmosis aguda, sino que eso, mientras tú no te inmunosuprimas, ese parásito no te va a producir absolutamente nada ni a ti ni a tu bebé. Muy bien. Ahora, le mandé a hacer la IgG y la IgG me dio negativa. ¿Cuál es mi conducta? ¿Cuál va a ser la conducta en esa paciente? Si no tiene síntomas, pues continuar con los controles. ¿Qué significa continuar con los controles? Volver a repetir la serología en el siguiente trimestre. Perfecto. Entonces tenés que escribirlo así. Repetir serología o IgG para Toxoplasma gondii, antitoxoplasma gondii en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. ¿Ok? Mientras de negativa, hay que repetirlo en cada trimestre. Muy bien. ¿Por qué repito en el segundo y en el tercer trimestre la serología, la IgG? Para ver si en ese tiempo la paciente se infectó de toxoplasma. Es la que en el primer trimestre dio negativa y que se me pueda positivizar en el segundo o en el tercer trimestre. Muy bien. Profe, creo que se cortó. ¿Puede repetir eso? Que realmente lo que nos importa es precisamente esa mujer embarazada asintomática que salió negativa en el primer trimestre y tengo que repetir la serología en el segundo y en el tercero porque estoy buscando si se positiviza o no. ¿Ok? Entonces, ¿qué más le voy a decir además de repetirse la serología en el segundo y en el tercer trimestre? Repetir las otras serologías también. Sí, pero acuérdense que ya yo solo voy a preguntar para citología en el examen. ¿Ok? ¿Qué más? Evitar el contacto con los gatos que merodean por su vivienda. Muy bien, perfecto. Eso es precisamente, o sea, evitar. ¿Y qué otra cosa tiene que evitar? Evitar contacto con gatos y particularmente con las arenas de gato, porque eso es lo que la pone en riesgo. ¿Qué más la puede poner en riesgo de que le dé toxoplasmosis? Bueno, ingerir carne cruda, Exacto. Muy bien. Entonces hay que em, decirle que coma, que las carnes las debe comer 3/4. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de carnes debe evitar mientras esté embarazada? Las carnes de aves. Pollo. No, no, porque si Podrían la ser los cocina, embutidos. embutidos, exacto. Todo lo que tenga que ver con carnes ahumadas, carnes que no estén cocidas con fuego. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, y que si va a manipular algún tipo de heces de gato, debe hacerlas. ¿Cómo? Guantes. con Con guantes. guantes. Ok, entonces, por supuesto que no vaya a ocurrírsele adoptar un gato precisamente durante su embarazo. Ok, muy bien. ¿Qué otra posibilidad tengo? La tercera posibilidad sería, me da IgM positiva e IgG positiva o negativa. ¿Qué voy a hacer con esa señora? Bueno, en ese caso tendría una infección aguda. Habría que también la No prueba. sabe si tiene una infección aguda. Mm, ok. Tendría ¿Cuánto que tiempo, comprobar la cuánto validez. tiempo dura, cuánto tiempo dura una IgM positiva en cualquier ser humano? Eh, 2 semanas. habíamos dicho 18 uno, meses. Repite otra vez, Natalia. 18 meses. 18 meses, perfecto. Ok, 18 meses, ¿cuánto dura un embarazo? 9. 9. 9, ok, o sea que ¿están seguros que si la IgM y la IgG están positivas, eso es una infección aguda? No, no No, hay ok, manera de entonces, saberlo. ¿qué tenemos que hacer? Repetir la prueba. Hay que hacer la prueba de avidez de IgG.
hay que hacer una prueba de avidez de IgG, perfecto. Y entonces cuando le repito, le hago la prueba de avidez de IgG, si me da mayor de 50%, Quiere decir Es que es crónica. crónico. es crónico y la paciente no tiene ningún problema y me paso a lo que hablamos en el primer caso. Si me da menor de 30%, Es agudo. la refiero a un especialista porque probablemente es un caso agudo. ¿Y cuál sería mi conducta si considero que lo que tiene es toxoplasmosis aguda? Tratamiento antiparasitario. Sí, a la madre, que no atraviese la placenta, ¿qué más? Porque estoy en el primer trimestre del embarazo y esos medicamentos son teratogénicos, o sea que tiene que ser que no atraviese la placenta. ¿Qué logro si yo le doy tratamiento a la madre que no atraviese la placenta? Podría haber un aborto espontáneo. No. Ya, entonces no escuché bien la pregunta. Bueno, sí, toxoplasmosis, evidentemente que me puede generar un aborto espontáneo, indiscutiblemente. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Cuando yo le doy tratamiento a la madre y estoy diciendo que no atraviese la placenta, porque porque, porque un medicamento es teratogénico durante el primer trimestre y en el segundo trimestre. ¿Qué significa teratogénico? Que puede producir una malformación. Entonces, en el primer trimestre todavía no se ha cerrado el tubo neural. Exacto, y no solamente el tubo neural, sino que las células están en plena diferenciación en los distintos órganos del feto, ¿ok? Y entonces en ese momento cualquier cosa que afecte esa diferenciación se llama teratogénico y me puede producir malformaciones congénitas, ¿ok? Y secuelas irreversibles. Entonces, ¿qué es lo que estoy logrando? ¿Por qué yo le voy a dar tratamiento a la madre? Que además está asintomática, esta paciente no tiene nada, pero de todas maneras me salió positivo para toxoplasmosis aguda, aunque sea asintomática, ¿por qué le voy a dar tratamiento? Que no atraviese la placenta. Por el Es chat tonto. dice por el sistema nervioso central del feto. No está atravesando la placenta. Placenta. No está pasando al feto. ¿Para qué se lo voy a dar a la madre? Es Para tonta la eliminar el pregunta. parásito. Exacto. ¿Y qué hago si elimino el parásito? Controlar la infección. Evita la posibilidad de que haya transmisión congénita. Perfecto, muy bien. Entonces voy a eliminar al parásito para disminuir las probabilidades de que haya transmisión de la madre al feto por transmisión vertical. Muy bien. Ok. Y cuando esté ¿qué más tengo que hacer como control a ese? O sea, ya sé que la madre está positiva con toxoplasmosis aguda. ¿Qué más tengo que hacer en el control sucesivo prenatal de esa señora? Creo que ya lo dijo Natalia. ¿Qué más tengo que hacerle en el seguimiento a a ver, ¿en qué trimestre estamos? En el primero. Ok, ¿cuáles son las probabilidades de transmitir la enfermedad de la madre al feto? Son pocos, pero está elevado el daño que puede sufrir el feto. Ok, Exacto, entonces, tiene una severidad grave. ok, ¿cómo voy a chequear si hubo transmisión? Una prueba de líquido amniótico. Sí, a las 18 semanas puedo hacer un análisis del líquido amniótico, muy bien. Y a eso sí le puedo hacer PCR, inoculación de animales, etcétera. ¿Qué más? ¿Cuáles son las secuelas, las principales secuelas que tiene un feto que se haya infectado en el primer trimestre? Hidrocefalia, creo que era. Por ejemplo, hidrocefalia, ¿qué más? ¿Y cómo hago control para saber si el feto hace hidrocefalia o no? Por los ecos Con intrauterinos. una ecografía. Ok, entonces voy a hacerle, ¿cuál es la conducta entonces en un paciente que yo sé que la madre tuvo toxoplasmosis aguda? Control ecográfico en todos los meses. Control, exacto, control con ultrasonido mensual, ¿ok? Normalmente los ultrasonidos se hacen trimestrales, ¿ok? Este,
Pero en este caso, esto es un embarazo de alto riesgo y pasan a tener controles con ultrasonido que ya no son trimestrales, sino mensualmente para ver si hay cambios en el sistema nervioso central, ¿ok? O sea que voy a evaluar líquido cefalorraquídeo, o sea, voy a evaluar si hay hidrocefalia, voy a evaluar y las otras cosas que vamos a ver en el próximo caso. Ok, entonces, ¿y qué más voy a hacer cuando nazca el bebé? Hacerle la serología de anticuerpos. Ajá, y cuando nazca, ¿qué serología le voy a hacer? IgG. IgG o IgM también. Ok, le voy a hacer las dos, IgG e IgM. IgM. ¿Qué significa si la IgG me da positiva y la IgM me da negativa? Probablemente se infectó en los primeros trimestres del embarazo. ¿No? Que todavía hay anticuerpos de la madre. Sí, que la IgG son anticuerpos de la madre. ¿Ok? Ujú. Ajá. Memoria Perfecto. Si apareciese IgM, que es muy raro porque todavía los fetos no producen IgM al principio al recién nacido, o sea, cuando uno nace. Sí, pero si apareciera IgM positiva, ¿qué significa? En la sangre del feto, del recién nacido. que también son de la madre. Que la madre está infectada en ese momento. No. Justo- ¿Cuál es el único anticuerpo que atraviesa la placenta? IgG. La IgG. IgG. Ok, IgG. entonces la aparición de una IgM positiva en el recién nacido, ¿qué significa? Que tiene un Que sistema el feto está inmunológico. infectado. Que el Infección feto está aguda generalizada. infectado, perfecto, muy bien. Que el recién nacido está infectado y tiene toxoplasmosis aguda. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es la conducta entonces si me la van a escribir en el examen? ¿Cuál es el seguimiento serológico que se le hace al feto? Ya dijeron que se le hace. Serología para IgG, el primero, y si sale negativo, se repiten los 3 trimestres posteriores. No, ya va, eso fue en la madre, pero yo estoy hablando es del recién nacido. Ah, ok. Ajá, Serología en el, IgG e IgM. IgM, ok, eso es le la hago IgG y le hago IgM. La IgG la hago ¿en qué momentos? Al nacer. Al nacer, ¿qué más? Y 3 meses después. No, iba a imagínate, le vas a decir, dar 3 meses más con los taquizoiditos reproduciéndose. yo le iba a decir Ah, 2 semanas. bueno, Tampoco, porque lo tendrías que dejar hospitalizado todo el tiempo. cada mes. ¿Quién se lo sabe? Al nacer, picada, Cada semana. no. ¿Quién se lo estudió? Voy a hacer IgG e IgM al nacer, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses y a los 12 meses repito solo IgG. ¿Ok? Si Ok. alguna de esas veces la IgM me da positiva, esa IgM es del feto y automáticamente me da diagnóstico De toxoplasmosis. Plasmosis aguda de generalizada. toxoplasmosis aguda. ¿Y qué voy a hacer con ese paciente si me da toxoplasmosis aguda? Tratamiento antiparasitario. Darle tratamiento. Perfecto. ¿Cómo esperan? Si lo que me da positivo es la IgG, ¿cómo esperan que evolucione esa IgG en ese paciente si no hubo infección, si no hubo transmisión? Va a ir disminuyendo. Exacto. Muy bien, va a ir disminuyendo porque eran. 18 meses lo que duran los anticuerpos. No, esa no es la razón. No, Porque porque los son los que les 18 pasó a meses la es la madre. IgM. Porque la IgG sería los anticuerpos de la madre que irían disminuyendo en el tiempo porque Que no son ya tan- nació. ¿Ok? Exacto. Porque ya no hay cordón umbilical. Ok. Este. Ok. ¿Qué más me Profe, falta? Me falta una cosa que tiene que estar en profe, el control de ese recién nacido. Dime, Carlos. disculpe, es en un mes, 3 meses, 6 meses y al noveno mes, ¿no? Sí. Y después a los 12 meses le repito IgG. A los 12 meses a partir del noveno mes. Sí. Ok, gracias, Ok, profe.
Y me falta una cosa más que le tengo que hacer en el control a ese niño después de que nace. El fondo de, ¿Mm? ¿Repite? el fondo de ojo. Control oftalmológico, sí. Control oftalmológico, ¿hasta qué edad? Anualmente hasta Los 15 años. más o Exacto, menos hasta que los era 15 que habíamos años. dicho ¿Ok? antes. Perfecto. Muy bien. Ok, sé que vieron ya todo lo que hay que hacer si uno diagnostica una infección aguda en una madre embarazada, en una mujer embarazada. Profe, disculpe, ¿Preguntas? tengo una pregunta Dígame. que me quedó una duda. Con respecto a cada cuánto se va a hacer el examen de IgG e IgM al nacer, al mes, a los 3 meses, a los 6, a los 9 y a los 12. Pero ese periodo de 6 meses, 9 meses, ¿es en relación al nacimiento o en relación al eco anterior? En relación al nacimiento. Al nacimiento. Ok, vale, Sí. Ujú. gracias. Profe, yo también tenía una pregunta, pero es una Dígame. curiosidad. ¿Qué significa MGM en el caso? No, María Gabriela Molina, qué sé yo, Ah, que les ok, dio por ponerlo así. Ajá. vale. Una señora. Ok. Gracias, profe. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, profe, bueno, no es Dígame. mía, pero es de Gabriel que está en el chat, no sé si quiere que se la lea. Sí, por favor. Gabriel pregunta, ¿es posible que haya transmisión congénita incluso si el feto tiene IgM negativa? Y en esos casos, ¿cuándo se detecta? Bueno, ¿cuándo se detecta? Precisamente eso es lo que acabamos de decir. Ok. Ok, Cuando él nace, va a dar IgM negativa. ¿Por qué? Porque el sistema inmune del no los recién produce. nacido todavía no es capaz de producir inmunoglobulinas ni inmunidad celular. ¿Ok? ¿Y qué es lo que Gracias. frena la reproducción de los taquizoitos y hace que se vuelvan bradizoitos? La IgG materna. La ¿No? inmunidad celular. La inmunidad celular. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende la severidad del cuadro clínico de un paciente recién nacido o de un feto? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? ¿De qué depende? Bueno, vamos a ver el siguiente caso y lo discutimos en el siguiente caso. Ok, ¿alguien que lea? Motivo de consulta. Referido por aumento de tamaño de los ventrículos cerebrales laterales e evidenciado por ecografía fetal durante la semana 36 de gestación. Enfermedad actual. Se trata de recién nacido a término masculino de 7 días, producto de tercera gesta de madre de 27 años al momento de la concepción. Embarazo simple controlado desde el primer trimestre, con controles ecográficos en la semana 13, 23 y 32, dentro de límites normales, complicado con síndrome rinosinusoidal durante la semana 29, en ausencia de fiebre, para lo cual consultó, y hemorragia uterina a las 36 semanas, razón por la cual realizan ecografía control, con énfasis placentario, cuyo reporte entregan a semana 38, donde describen aumento de tamaño de los ventrículos cerebrales laterales, hallazgo confirmado en ecografía control a las 38 semanas y 3 días, obtenido por parto eutóxico simple a término, puntuación de Apgar al minuto 9 y a los 5 minutos 10. En vista de ventriculomegalia, acude a consulta de pediatría tropical para evaluación y conducta. Antecedentes familiares. Madre procedente de Caracas, Distrito Capital, sin exposición conocida para TB. Examen físico afebril, piel sin alteraciones, fondo de ojo derecho e izquierdo, figuras A y B, cardiopulmonar sin alteraciones, abdomen sin hepatoesplenomegalia, examen neurológico normal, audiometría normal, examen de laboratorio, hemoglobina 12, hematocrito 35%, ¿los glóbulos blancos? Sí, white blood cells, está escrito en inglés. Ok, 6100,
30% los segmentados, 62% linfocitos, 5% monocitos, 3% eosinófilos, plaquetas 336.000. Esta es la Bilirrubina total. bilirrubina total, 7 gramos por decilitros. No Directa. sé tampoco qué es esto. La Bilirrubina directa. bilirrubina directa, exacto, 105 gramos por decilitro. Aminotransferes normales, entonces raquídeo 85% mononucleares, proteínas 131 miligramos por decilitro, glucosa 29 miligramos por decilitro, HIV de BDRL negativo, IgM para Toxoplasma gondii 3,8 y IgM VHS 1, VHS2 rubiola y citomegalovirus negativo. Serologías Eso es maternas, herpes simple. IgG rubiola. Ok. Citomegalovirus, BEP positivas, IgG Toxoplasma gondii 1018. No se realizó IgM para Toxoplasma gondii. Ok. IgG para rubiola, citomegalovirus y Epstein-Barr positivas para la madre. Ok. Y toxoplasmosis dio positivo o negativo. IgG para toxoplasma dio positivo o negativo. Si el valor normal dice menos de 3 y dio 1018. Positivo. Ok. Positivo. Ok. Y este bebé que tiene 7 días de nacido, le hicieron una IgM y dio 3.8 y el valor normal es hasta 1.1. Ok. Carlos, ¿tienes el micrófono prendido o estás tratando de hablar conmigo? Disculpe, profe, era un eco, si tenía el micrófono prendido. Ok. Ok, entonces, este es su fondo de ojo. Este es su... Fíjense, todo esto negro son los ventrículos que evidentemente hay aquí, que ya lo describieron en el caso. Hipertrofia ventricular. Ok, hidrocefalia. Ok, Exacto. exacto. Ok, entonces fíjense aquí cómo se ve también la hidrocefalia muy marcada. Y probablemente, bueno, no pareciera porque hay punticos dentro y fuera de la radiografía, pero estos punticos blancos que están aquí adentro sí deben ser. ¿Qué es lo otro que hay? ¿Qué forma la tetra de Sabin? ¿Qué es la tetra de Sabin? ¿Me oyen? Ajá. La hidrocefalia, microcefalia. De retinitis y Ujú. calcificaciones intracraniales. Calcificaciones cerebrales. Perfecto, entonces para la tetra de Sabin es hidrocefalia con microencefalia, no digan microcefalia, sino microencefalia, que ellas dos forman como el mismo síndrome, o sea, porque para que haya microencefalia tiene que haber hidrocefalia. Calcificaciones intracraneales, y, Chorioretinitis, y corioretinitis. ¿Y qué más tienes que decir de esa corioretinitis? que afecta la mácula. Bilateral. Bilateral, Bilateral. bilateral, ok, corioretinitis bilateral. Ok, entonces la tetra de Sabin son esos 4 componentes. Si yo les pidiera 3 y no 4, ¿cuál quitan? Las calcificaciones. ¿No? Calcificaciones cerebrales siempre va. ¿Cuál fue las que les dije que estaban juntas y que una iba con la otra? O sea, que puedo nombrar una sola. Hidrocefalia y microencefalia. Exactamente. Entonces nombro la hidrocefalia y la microencefalia se sobreentiende. Ok. Ajá. ¿Qué tiene este paciente entonces? Ajá. Se lo dijeron varias veces. ¿Qué tiene el paciente? Síndrome de Torch. Sí, pero ¿cuáles son los síntomas que tiene?
De hecho, él nació casi asintomático, ¿ok? Fíjense que tiene 7 días y no hay hepatosplenomegalia, no hay ninguna alteración importante. Lo único que hay es aumento de tamaño de los ventrículos cerebrales laterales. ¿Cómo se llama eso? Toxoplasmosis congénita. Sí, pero aumento de tamaño de los ventrículos cerebrales laterales, ¿cómo se llama? ¿Qué es? La hidrocefalia. Hidrocefalia, perfecto. Entonces el Cefalia. paciente lo están estudiando porque tiene hidrocefalia. Ok, ok, ¿qué más? Tiene bilirrubina total y aumentada a expensas de la directa. Fíjense que los niños, normalmente, ¿cómo es la proporción de segmentados y linfocitos en los recién nacidos? ¿Qué tienen más, linfocitos o segmentados? Los niños tienen más linfocitos. Exacto, debería tener alrededor del 50% de linfocitos mínimo, ¿ok? O 50, 70% de linfocitos y tiene solo 5%. O sea que evidentemente Bueno, algo tiene que estar pasándole a este bebé y es grave. La glucosa, ¿se acuerdan 5% cuánto era la porque glucosa normal en malaria? ¿Cuál era el criterio? Mayor a 40, ¿no? Porque Ok, hipoglicemia sé está que este más paciente alta. tiene también hipoglicemia. Ok. El líquido cefalorraquídeo, ¿es normal que tenga células mononucleares? no, ¿Y que tenga proteinorraquia? tampoco. Tampoco. Ok, o sea que todas esas cosas son alteraciones del líquido cefalorraquídeo que me están indicando que hay un problema a nivel del sistema nervioso central. Profe, una Dígame. pregunta. Los glóbulos blancos, usted dijo que segmentados de linfocitos, que los linfocitos están en 5, pero yo creo que están en 62. Ah, verdad, tienes razón, porque aquí están, perdón, es 30 que esto es segmentados. este y esto es este. Sí, sí, Tienes sí. razón. Ok, sí, de hecho esa es la proporción normal, 62% de linfocitos, 30 de segmentados. Muy bien, yo era la equivocada. Ok, ok, y fondo de ojo, están claritos, pero no se ve bien. Ok. Preguntas sobre toxoplasmosis congénita. ¿Qué le tienen que hacer a este? Lo que pasa es que ya se lo hicieron. Tienen que hacerle, aquí hay una IgG positiva. ¿Qué más le van a hacer? Esta es de la madre. La prueba de Eh, en este caso ya tenemos IgM y la IgM ya me dio positiva. Ok, yo sé que el diagnóstico es toxoplasmosis aguda. toxoplasmosis congénita. Ok, acuérdense que estamos hablando de un bebé. Ok, Ok. toxoplasmosis congénita. Em, ok, ¿qué más? Que sí, importante. ¿Cuál es la clínica de una toxoplasmosis congénita generalizada? Bueno, ya lo dijimos. Entonces, ¿Puedo repetir la pregunta? Pétalo, esplenomegalia, ictericia, fiebre, anemia. perfecto. Muy bien. ¿Y en qué trimestre creen ustedes que se infecta este niño para que tenga eh, hidrocefalia? ¿En qué trimestre? En el primer trimestre. ¿En el En el segundo. primero o segundo trimestre? ¿Ok? ¿Qué es, eh, ¿qué es lo que determina la severidad de las lesiones, particularmente que sean predominantemente del sistema nervioso central, desde el punto de vista de la patogenia, en estos pacientes cuando hay transmisión? La carga parasitaria. ¿Qué es lo que va a determinar la carga parasitaria? La diseminación hematógena, que es lo que hace que pase de la placenta, bueno, de la sangre a la placenta. Ok, eso va a determinar que haya transmisión, pero ¿qué va a determinar para que el niño nazca con secuelas del sistema nervioso central? ¿Qué tuvo que haber pasado? Defectos en el cierre del tubo neural. No. Toxoplasma gondii es teratogénico. Sí.
No. No. Ok, no. Ok. Rubiola es teratogénico, pero Toxoplasma gondii no. Ok. ¿Qué es lo que determina los daños producidos por Toxoplasma gondii? La necrosis focal por la ruptura de las células infectadas. Muy bien, la necrosis focal. ¿Qué más hay en el recién nacido? La corioretinitis. No, patogenia, estamos hablando de patogenia. Ah, ok. Ok, por un lado hay necrosis focal, pero además de necrosis focal, ¿por qué este paciente tiene hidrocefalia? Y calcificaciones cerebrales, por ejemplo. Bueno, No sé, puede ser porque tipo se produce la lesión y después genera fibrosis. No. ¿Qué tiene que pasar para que haya fibrosis? eh, La ¿Hay infección. fibrosis en toxoplasmosis congénita? No. No. Porque para que se genere fibrosis tengo que tener una respuesta inmune celular que cuando se muere el parásito, esa respuesta inmune ocurre remodelación tisular de la inflamación que se transforma en fibrosis y eso no tiene nada que ver con toxoplasmosis. Primero, si tengo secuelas del sistema nervioso central, dijimos que la infección ocurrió ¿cuánto? La transmisión ocurrió Primero, ¿cuándo? segundo trimestre. Primero o segundo trimestre. Entonces, ¿a qué se debe que si yo me infecto en el primero y segundo trimestre me dé secuelas del sistema nervioso central y si me infecto en el tercero no? Para que las células todavía están en diferenciación. No, porque no es teratogénico. Ok. El teratogénico se los nombré cuando estaba hablando de los medicamentos, ¿ok? Porque los medicamentos sí son teratogénicos, pero el parásito no es teratogénico. ¿A qué creen que se deba las lesiones? ¿Cómo es la replicación de un taquizoíto? ¿Cuál es la forma parasitaria que está produciendo la lesión? los taquizoitos y la reproducción es rápida. Son los taquizoítos y la reproducción es rápida. ¿Qué diferencia va a haber si me infecto en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre? ¿Qué hace que los taquizoítos se reproduzcan lentamente? O sea, que se conviertan en radizoitos. Ajá, La respuesta, la inmunidad celular. la inmunidad celular. ¿Y cuándo aparece la inmunidad celular en un ser humano? Tercera semana. Segunda, tercera semana. ¿De qué? No. Sea segunda o tercera semana está malo. Ni del embarazo ni del recién nacido. Ok. ¿Cuándo Al año. aparece la inmunidad celular? Más o menos al año, ¿ok? Muy bien. Más o menos al año, ¿ok? O sea, ¿qué significa que qué está pasando en ese feto durante todo el embarazo, desde el momento en que se infectó hasta el momento en que nació? Acabamos de decirlo todo. De los taquizoides. Repite, Rebeca, que no te oí. Que hay replicación de los taquizoides. Que hay replicación de los taquizoítos y esa replicación está siendo limitada por algo. No. No. ¿Qué es la única limitación que sí hay que la madre le transfiere al feto? Los anticuerpos IgG. Los Anticuerpos de la anticuerpos madre. IgG, perfecto. O sea que durante los primeros 3 semanas de la infección probablemente se esté diseminando por todo el cuerpo, ¿ok? Del feto. Pero a las 3 semanas que apareció la IgG, va a haber no solamente en la madre, sino también en la sangre fetal, inhibición se van a morir los taquizoitos libres porque los anticuerpos los van a eliminar. Y a partir de ahí, ¿cuál es la patogenia que ocurre? ¿Hay algo que limite la reproducción de los taquizoitos? No. No. Entonces, ¿cuál es la patogenia de todo lo que va a ocurrir? Bueno, invasión de los tejidos, lisis Muy bien. celular, necrosis localizada. Ujú.
Muy bien. Y después se le suman otras cosas características de la toxoplasmosis congénita. ¿Quién se la sabe? A nivel del epéndimo y de los vasos sanguíneos cerebrales. Va a haber vasculitis, va a haber inflamación de las células ependimarias y va a haber interacción anticuerpo, formación de complejos inmunes, anticuerpos y antígenos del parásito. Y eso es parte de lo que me va a producir las secuelas a nivel del sistema nervioso central, porque va a incluir infartos, va a incluir múltiples lesiones a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Preguntas sobre toxoplasmosis congénita? Vamos con el siguiente caso. ¿Quién quiere leer? Este es un caso de la vida real también de la India. ¿Quién va a leer? Bueno, si nadie se anima, yo puedo leer otra vez. Yo puedo, Dale, bueno, Mauro. Dale, Jonathan. eh, yo no tengo, Mauro. Ah, perdón, Mauro. No te voy reconocí. yo. Yo también. Ok. Motivo de consulta, cefalea. Enfermedad actual. Se trata paciente masculino de 30 años, natural de San Francisco de Guayo, estado del Tamacuro, y procedente de San Félix, estado Bolívar, quien inicia enfermedad actual hace 9 días cuando comienza a presentar fiebre, cefalea y visión borrosa. Asimismo, crisis motoras focales en el cuerpo izquierdo con generalización secundaria en número de 3 a 4 por día, es lo que Sí. creo que dice. Ok, por día. Por lo cual consulta al servicio de emergencia de un hospital de su localidad, donde es evaluado y se decide su ingreso con tratamiento antiepiléptico que no precisa, que cumple por 5 días. Realizan tomografía cerebral y evidencian múltiples imágenes, planteando diagnóstico de metástasis cerebral de tumor primario desconocido y por recurrencia de las crisis motoras focales y cefalea de difícil manejo, se solicita evaluación por servicio de neurología. Examen físico de ingreso, parálisis facial central izquierda y hemiplegia izquierda. Hematología y química sanguínea, DLN, no sé Dentro de qué límites significa. normales. Dentro de límites normales. ELISA VIH, favor realizar muestra confirmatoria. IgG para Toxoplasma gondii positiva. Resonancia magnética cerebral, múltiples lesiones con signos de realce, con marcado edema perilesional en núcleos de la base, lóbulo frontal y lóbulos parietales. En T1, luego de la administración de contraste, se observa signo de realce excéntrico en las lesiones del lóbulo frontal derecho. Se inició tratamiento antitoxoplasma gondii. El paciente fallece a los 40 días de su ingreso. Se realiza autopsia parcial. Eh, lo primero, resonancia Excéntrico es magnética XC. Ajá. Sigue, excéntrico. sigue. Ok. A, resonancia magnética nuclear a nivel de T1, post-contraste, signo de realce excéntrico en la cisura frontal. B, resonancia magnética nuclear a nivel de T2, zonas de hipo e hiperintensidad con marcado edema perilesional. C, corte coronal cerebral, se encuentra un absceso organizado con edema circundante. D, lesión similar a C en lóbulo parietal, un absceso organizado. E, detalle histológico de D, vaso curvilíneo que pasa por el surco, rodeado del absceso por Toxoplasma gondii. Ok, entonces esto es lo que están viendo aquí, donde ven entonces el parásito y el realce. Están hablando de que hay edema. Ok, mucho edema. Y esto es un corte histológico porque el paciente evidentemente murió y eso fue, esto es lo que le están haciendo, que es el causante de la hemiplegia principalmente. Ok. Ok, ¿qué tiene este paciente? ¿Qué creen que tenga este paciente? Si todos los síntomas son del sistema nervioso central.
y tiene 30 años. Encefalitis. Una encefalitis, ok. ¿Y la causa de la encefalitis? ¿Cómo se llama? Muy bien. A ver, ¿el seminario es de qué parásito? ¿De qué enfermedad? De toxoplasmosis. Ok, entonces el paciente tiene toxoplasmosis, ¿verdad? Ok. Y ahora, el apellido de esa toxoplasmosis, si las clínicas es de encefalitis. Toxoplasmosis por... Rondi. No. ¿Cuál es el apellido clínico? Tiene una encefalitis por toxoplasmosis. ¿Cuál es el mecanismo patogénico por el que se produce? No todos a la vez, podemos terminar muy rápido. Ok, ¿qué es lo que está afectado en este paciente? Cefalea. Es raro que tenga fiebre, pero bueno, es un caso de la vida real, así que no podemos decir nada. Cefalea y visión borrosa. Además tiene crisis motoras focales. Y que aquí ya me dijeron que era una hemiplegia izquierda con parálisis facial central izquierda. Ok, pensé que debería haber sido contralateral, pero bueno, así fue el caso de la vida real. Yo hubiera dicho que era al revés. Ok, y tiene múltiples... Ajá. ¿Qué tiene este paciente? Dios, no todos a la vez. ¿Qué es esto? ¿Es una toxoplasmosis generalizada? ¿Me oyen? Sí, profe, ¿a cuál imagen se refiere? Disculpa que se me quedó pegado. A todo. O sea, ¿qué tiene este paciente? Una infección crónica. No. A ver, sí, evidentemente tiene una infección crónica, pero no todo el mundo que tenga IgG positiva tiene una infección crónica con o sin síntomas. ¿Qué tiene este paciente? Ah, un quiste tisular. Está formando ¿Cómo se llama eso? Evidentemente tenía una infección crónica y había quistes tisulares, pero ¿cómo se llama este cuadro clínico? Toxoplasmosis. Díganlo con sus palabras, aunque no se sepan la palabrota. por recrudescencia. Exactamente, tiene una toxoplasmosis por recrudescencia. ¿Ok? ¿Cómo saben que esto es una recrudescencia y no una infección aguda? Por la presencia de los mismos quistes. Es decir, hubo una reactivación de esos bradyzoitos y se comenzó a generar las lesiones, o sea, el edema per se. Perfecto, sí. Hay una reactivación de los quistes tisulares y pasaron de bradizoitos a taquizoitos. ¿Qué tuvo que haber pasado para que pasaran de bradizoitos a taquizoitos? Pérdida De la inmunidad celular. pérdida de la inmunidad celular. Muy bien. O sea que este paciente, ¿qué condición tiene que tener de base? Inmunosupresión. Exactamente, esto es un paciente inmunosuprimido, probablemente VIH positivo, con menos de 50 linfocitos T CD4 positivos, ¿ok? Y por ende perdió su capacidad de montar una respuesta TH1. Y eso es lo que está desencadenando que haya una reactivación de taquizoitos que me está generando todos estos edemas cerebrales, ¿ok? Que básicamente están a nivel de las cisuras o no sé exactamente. Se está produciendo la hemiplegia, ¿ok? Ajá. ¿Cómo hicieron diagnóstico aquí, además de hacerle toda la tomografía? Porque acuérdense que esto lo que me está diciendo es que yo tengo inflamación en el sistema nervioso central, que tengo unas lesiones ocupantes de espacio
a nivel del sistema nervioso central que me están produciendo encefalitis, pero ¿cómo sé que el paciente tiene toxoplasmosis? Bueno, por serología. Porque le hice una IgG que me dio positiva. ¿Qué más? Ujú. ¿Qué tengo que hacer para confirmar que realmente es por Toxoplasma gondii? La repito a las 2 semanas y debería ir en aumento, ¿ok? O a la semana y que esté un poquito más elevada. Ok, porque acuérdense que estos pacientes sí pueden hacer respuesta humoral, pero no hacen respuesta celular. ¿Entendieron la patogenia de por qué está ocurriendo esta reactivación? Sí. Bueno, chicos, los dejo en paz. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿y eso Tengo también una se duda. podría, Bueno, Dime, Andrelis. que si eso también, la recrudescencia se podría ver en el líquido cefalorraquídeo? Voy a ver proteinorraquia, sí, voy a ver como el caso que vimos del bebé, que tenía en el líquido cefalorraquídeo proteinorraquia, glucosa disminuida en líquido cefalorraquídeo, y ¿qué más? Con 85% mononucleares. Sí, sería similar porque es un toque al sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Algo más? Ok, gracias. De nada. yo tengo una duda, profe, no es sobre toxoplasma, es sobre Chagas. Ajá. Y es que hace 2 semanas estaba examinando una paciente que tenía 38 años, Ujú. había asistido o sea, el motivo de consulta, bueno, no, tenía antecedentes de insuficiencia cardíaca, tenía hipertrofia ventricular, creo recordar, y ella reportó que en algún momento creía que le había picado el chipo. Entonces la pregunta era si eso podía ser una miocardiopatía chagásica y en ese caso, ¿cómo después tratan la enfermedad de Chagas? Porque ella la estaban tratando por enfermedad cardíaca. Una vez que ya tienes Chagas crónico, ya no hay nada que hacer y lo tienes que tratar como por cualquier otra causa, ¿ok? Porque ya no sirve darle tratamiento para matar al tripanosoma. Entonces, pues simplemente tienes que utilizar lo mismo que utilizarías para cualquier otra miocardiopatía. Por eso es Y que en no la están ese, tratando para Chagas, sino para las lesiones, la secuela. Ajá. ok, y en ese caso entonces, de en cierta forma podría dar igual la causa de las secuelas que tiene, o igual es importante de algo conocer que es por Chagas. Bueno, ya a estas alturas no puedes hacer nada cuando ya está en cardiopatía crónica, excepto saberlo. Y bueno, las limitaciones que todo paciente con Chagas crónico tiene que tener, o sea, no puede manejar, no puede, hay una serie de cosas que no puede seguir haciendo. Pero ya en ese al momento los medicamentos son más tóxicos que beneficiosos, entonces no se da tratamiento para Chagas. ¿Ok? Vale, perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno.